¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto volver a encontrarnos en este ejercicio de comunicación gracias al doctor paranormal. Y bueno, fíjense usted que yo creo que no hay cosa más evocadora que platicar de fantasmas. Yo creo que cuando tocamos el tema de fantasmas todos tenemos algún recuerdo, alguna evocación que hacer. Yo creo que todas las familias que se respetan, ha habido un abuelo, una abuela, un tío, una tía, alguien que nos congregaba para platicarnos acerca de fantasmas. Ya los que había en la memoria familiar o los que eran famosos en el lugar donde estábamos, o ya los cercanos, los que parecía que habían tenido interacción con esos personajes que nos los contaban. Finalmente, recuerdo muchas noches alrededor de algún personaje de la familia compartiendo con primos o con hermanos momentos verdaderamente espeluznantes, esos que de pronto nos quitaban las ganas de irnos a la recámara porque algo nos iba a pasar. Hablar de fantasmas era una de las fantasías más grandes que podíamos tener. Sin embargo, hay muchos elementos de juicio y muchos testimonios que nos dicen que los fantasmas son esos espectros que tienen que ver un poco con nuestra memoria ancestral, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con sucesos extraordinarios, pero que están ahí, vivos, latiendo alrededor de nosotros. Hay fantasmas muy conocidos, hay fantasmas verdaderamente famosos. Yo creo que si nos ponemos a hacer un recuento de los fantasmas que históricamente son más conocidos, tal vez el de Ana Bolena, una reina de Inglaterra, esposa de Enrique VIII, pues fue el fantasma más conocido. Oficialmente en Inglaterra se registran aproximadamente 32,000 visitas del fantasma de Ana Bolena al testimonio del ser humano, del vivo. O sea, 33,000, 32,000, 33,000 apariciones de Ana Bolena que han sido corroboradas a través de testimonios históricamente. Ana Bolena murió muy joven, murió de 29 años, si mal no recuerdo, porque ella nació en 1507 y su muerte fue en 1533, también si mal no recuerdo, un 25 de enero, que fue ejecutada por órdenes precisamente de su esposo Enrique VIII. Sabemos que la cuestión histórica tiene que ver con la descendencia que nunca le pudo dar para que hubiera un legítimo heredero al trono de Inglaterra, con algunos descontentos que tenían que ver con el comportamiento de ella, y decía por ahí una tía de estas que contaba historias de fantasmas a la familia, pues decía que tenía que ver también con lo ojo alegre que decían que era Enrique VIII. Yo no sé los líos familiares y el contexto histórico no es lo que vamos a juzgar. Lo que sí sé es que las apariciones de Ana Bolena fueron verdaderamente impresionantes. Todas ellas, o la mayor parte de ellas, se llevaron a cabo en la Torre de Londres, el lugar desde donde una de las celdas de ahí salió a ser decapitada. Ana Bolena perdió la cabeza y la perdió por un amor, y ese amor fue quien la mató, Enrique VIII. Bueno, se cuenta de que la última vez que fue vista Ana Bolena, que fue por ahí de 1930, entre 33 y 36, hubo varios testigos. Uno de ellos que tuvo una experiencia verdaderamente traumática. De pronto, cuando se acercaba en el cumpleaños de la muerte de Ana Bolena, en el cumpleaños de su ejecución, a la hora a la que ella salió históricamente de la celda por ahí de mediodía para ser llevada al cadalso donde fue decapitada, en ese momento, a esa hora, se abrió la puerta de esa celda, muchos años después. Y quien estaba ahí, un guardia real de Inglaterra, se quedó verdaderamente estupefacto cuando vio la figura de Ana Bolena salir caminando con todo su atavío de reina, que fue como fue al cadalso, y pasar frente a él. Y él sentir la presencia, decía en su posterior testimonio, que cuando pasó frente a él sentía como el aire, la brisa se movía al paso y la cadencia de la reina. Él en ese momento tuvo una especie de váguido, estuvo a punto de perder el conocimiento, pero se recuperó, se mantuvo,
había algún compañero de la guardia de él y preguntó si él también había sido testigo de esto, y dijo: tuve la impresión de haber visto salir de ahí a la reina. Pues no fue una impresión, porque pasados unos momentos, más o menos el tiempo que históricamente le llevó a la ejecución, la reina, el espectro de la reina, regresó. Regresó caminando, pero caminando de una manera diferente, porque traía algo que no llevaba cargando entre sus manos. En su regazo, a la altura de su regazo, y tomada con sus dos manos, Ana Bolena, decapitada, llevaba su cabeza. Así, con un paso lento, parsimonioso, se acercó a la puerta de aquella celda, entró y la puerta se cerró detrás de ella. ¿Y detrás de ella qué pasó? Detrás de ella vino el desmayo de ese guardia real. Por poco le cuesta al hombre una hospitalización, porque el susto fue mayor y las consecuencias del susto fueron algunos días de convalecencia en medio de, decían, fiebres muy intensas, temblor incontrolable y casi inconsciente estar narrando sucesivamente lo que había pasado. El hecho es que Ana Bolena, después de muerta, muchos años después de muerta, se habla de que la última aparición fue ahí entre el 34 y el 36 más o menos, pero las primeras datan precisamente del día siguiente de su muerte. Este caso es un caso de un fantasma real, y real no solo porque pertenecía a la realeza, sino real porque ha habido muchísimos testimonios perfectamente recopilados de haber visto a Ana Bolena pasearse por los pasillos de la Torre de Londres, y dicen también que del castillo. Esto es uno de esos imponderables que están registrados en la historia y que no pueden ser negados. El fantasma de Ana Bolena ahí estuvo, como están tantos y tantos fantasmas que tal vez estén alrededor de nosotros ahora mismo. Y sí, efectivamente, hablando de tantos fantasmas que puede haber por ahí, tocando el tema de las realezas europeas, pues vamos a hablar, ¿qué les parece a ustedes de evidencias de fantasmas? Que ahí yo tengo mis dudas si son fantasmas o no son fantasmas, porque se habla de los espectros de los jardines del Palacio de Versalles en Francia, muy cerca de París. Yo no sé si esto sea de verdad la aparición de fantasmas, una aparición multitudinaria de fantasmas, porque en mayo más o menos de 1901, dos viajeras que andaban paseando por los jardines del Palacio de Versalles, en Francia, una Charlotte y su hermana Eleanor, eran amigas realmente, no eran hermanas, pues viajaban por ahí, y entonces se pusieron a hacer una expedición, una excursioncita, como la que hemos hecho algunos que hemos tenido la fortuna de visitar el Palacio de Versalles, por los jardines, unos jardines maravillosos, verdaderamente impresionantes, de unas dimensiones, bueno, ya se imaginará usted. Y ahí ellas empezaron a dar a conocer, hablamos de 1901, este fenómeno del que ya había otras referencias, pero que no había referencias tan vívidas como las que ellas tuvieron. Resulta que paseando, llegaron a un lugar que se llama el Pequeño Trianón, ahí en los jardines del Palacio de Versalles, que era el lugar favorito de la reina María Antonieta. Ahí hacía convivios, hacía tertulias, hacía fiestas, ahí se iba de pronto a estar ella aislada, a veces prácticamente con solo sus damas de compañía, pero era un lugar preferido de la reina. Y estando ahí, ellas, las amigas Eleanor y Charlotte, pues de pronto empezaron a sentir que había una especie de fiesta, de convivencia, y lo primero que notaron al entrar a ese lugar era que había unos guardias vestidos de verde, como se vestía la guardia real francesa en la época de María Antonieta. Creyeron que esto era una simulación, creyeron que esto era parte de lo que se ofrecía tal vez como espectáculo a los turistas, siguieron adentrándose en esta área del Trianón, del Pequeño Trianón, y se encontraron con que había una verdadera fiesta.
una fiesta de íntimos de la reina, de donde de pronto salía la reina, convivía con ellos, salía con un séquito de amigas o de damas y se alejaba del lugar. Ellas quedaban atónitas viendo aquello, trataban de interactuar con las personas que estaban ahí y no lograban ninguna respuesta. Pues sí, son extrañas las sensaciones que se perciben paseando por esos jardines del Palacio de Versalles. Refiriéndome nuevamente a estas dos amigas que le contaba yo a usted, que eran dos maestras inglesas, pues ellas quisieron unos años después tratar de volver a tener esta experiencia. Regresaron a Versalles, volvieron a los jardines del palacio y se encontraron que todo había cambiado, que todas esas construcciones pequeñas que habían encontrado alrededor del Trianón no existían, que ni siquiera las veredas a través de los jardines que las llevaban del palacio a este lugar, al pequeño Trianón, eran las mismas, no existían y no tuvieron la posibilidad de repetir la experiencia. Pero más allá de esta evidencia, pues hay otras evidencias que, si bien esta fue en 1901, si mal no recuerdo, hubo por ejemplo alguna 1928, también perfectamente bien documentada, de Claire Burroughs y de Anne Lambert, que estuvieron ahí en los jardines del Palacio de Versalles conviviendo con la reina y que convivieron además con algunos otros personajes históricos y que de pronto, igual que como empezó esta experiencia, terminó desvaneciéndose todo ante sus ojos en cuestión de segundos. Y yo le decía a usted al principio de esta plática que yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas si en este caso estamos hablando precisamente de apariciones fantasmagóricas o estamos encontrando que en ese lugar, de esos jardines, de ese palacio, se encuentra tal vez un vórtice que nos haga o haga a quien está por ahí de pronto viajar en el tiempo. ¿Será esto no un fantasma o una aparición fantasmagórica, sino tal vez un viaje en el tiempo a través de algo que se localiza ahí, en donde está ese pequeño Trianón del Palacio de Versalles, del jardín del Palacio de Versalles? No lo sé, pero la verdad es que quienes hemos tenido esa experiencia, quienes hemos podido pasearnos por esos jardines, no solo en ese lugar que es el pequeño Trianón, sino en algunos otros, hay una especie de laberinto hecho de setos, hay otros lugares donde si tiene uno la posibilidad de hacerlo solo, hay lugares donde puede uno estar solo, es tan grande aquello que nos podemos perder y estar solos en muchos lugares, pues tenemos la sensación de presencias, tenemos la sensación de que hay algo que nos está observando, tenemos la sensación de que en cualquier momento, a la vuelta de cualquier esquina, vamos a encontrarnos con alguien, con un caballero francés del siglo XVI o con alguna dama de la época de la reina María Antonieta. ¿Qué pasa ahí en los jardines del Palacio de Versalles? Pues lo mismo que hemos venido hablando, manifestaciones de otros momentos que por alguna circunstancia dan un salto y tienen la posibilidad de presentarse de nuevo aquí. Tal vez tendríamos que preguntarnos por qué de pronto hay fantasmas de personajes conocidos, no solo en ese entorno de la historia universal, como hemos hablado de Ana Bolena o de María Antonieta, ambas reinas, una de Inglaterra, la otra de Francia, sino personajes comunes de la vida, el fantasma del tío, de la tía, del vecino, del conocido del pueblo, y que están ahí de pronto presentes ante el testimonio de gente que yo diría, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Tal vez una de las cuestiones que podamos hacer de reflexiones, y trato de hacer reflexiones, no las reflexiones comunes, sino las que nos empiecen a dar un juicio. Tal vez tengamos que recordar que nosotros vivimos en una dimensión objetiva. Esta dimensión objetiva es la que tiene las dimensiones de las que nos habló primero Isaac Newton. El mundo de Isaac Newton era un mundo de 3 dimensiones, largo, alto y ancho. Y el hombre, iba siempre hacia el momento del desayuno, de la comida, de la cena, de terminar de ir, y viajábamos en una misma dirección en el tiempo.
Pero a principios del siglo pasado, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad y en ella encontramos con que hay una dimensionalidad diferente en nuestro mundo, que ya no solo es ese concepto de Isaac Newton de ser largo, alto y ancho, sino que hay una dimensión más. Y esa dimensión más es precisamente el tiempo, es decir, la correlación de espacio y tiempo. Y para que entendamos esto de una manera muy sencilla es que si nosotros mientras tenemos cuerpo y queremos ir a algún lado, gastamos tiempo en recorrer distancia. Esa es la correlación de tiempo y espacio. Pero si nosotros de pronto empezamos a hacer un viaje con la mente o con esa parte subjetiva de nosotros que puede llamarse el espíritu, el cuerpo áurico o el cuerpo energético, pues no necesitamos para trasladarnos de aquí a otro lado recorrer espacio invirtiendo tiempo. Y se lo voy a poner de una manera muy clara para que lo entendamos bien. Si en este momento usted vive en México y conoce, por ejemplo, el puerto de Acapulco, para ir al puerto de Acapulco desde el lugar donde se encuentre, como por ejemplo el lugar donde me encuentro yo, utilizando autopistas y las vías más rápidas de comunicación, pues yo tendría que durar unas 5 o 6 horas en recorrer ese espacio para llegar a ese lugar. Pero resulta que puedo llegar a ese lugar de una manera más sencilla, y es simplemente cerrando mis ojos, evocando el recuerdo y visualizando el lugar. Y para eso no utilicé ni mi cuerpo, ni el espacio, ni el tiempo. Es decir, que hay una dimensión diferente, que es la dimensión subjetiva, esa que podemos recorrer con el pensamiento, pero ¿por qué no? Con el espíritu también. ¿Y no será esto lo que hacen los fantasmas? Regresar al tiempo nuestro sin tener la necesidad de tener cuerpo, toda vez que lo perdieron en el momento de morir. La manifestación de un fantasma puede ser el deseo implícito de terminar algo que no hizo en el momento de su muerte. Le voy a contar una anécdota muy sencilla. Había en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero, un hombre que estaba pasando unas vicisitudes tremendas para sacar adelante a la familia. Pero además de esto que implicaba el apenas llevar para comer, el no tener para pagar las deudas más inmediatas, pues había la presencia de una niña, adorada para él, era su todo. Y esa niña tenía fija la idea de tener una determinada muñeca que había visto un día en una tienda y de la que se había enamorado. Cosa que hacía que el hombre se frustrara mucho porque estaba fuera de su alcance comprar esa muñeca. Sin embargo, un día la suerte le cambió. Tuvo la posibilidad de encontrar un trabajo bien remunerado y con su primer sueldo corrió a hacer realidad la ilusión de su hija, a ir por aquella muñeca que había visto en el aparador para llevársela a su hija. Regresó precipitadamente a su casa con la muñeca entre los brazos, pero desafortunadamente, unas calles antes de llegar a su casa, un autobús lo arrolló, el hombre perdió la vida prácticamente de manera instantánea y no llegó con la muñeca a la casa. Vinieron todas las consecuencias del asunto, la desafortunada situación en la que volvía la familia, la pérdida, el dolor de la pérdida, el duelo y demás. Pero a partir de entonces, en esa casa, en la casa donde vivía esa niña que lo esperó con la ilusión de ver su muñeca y esa esposa amorosa que tenía la esperanza también de que la vida les cambiara, empezaron a oír todos los días a la misma hora, que era precisamente la hora que correspondería cuando él regresaba del trabajo, cómo se abría la puerta de entrada y cómo había pasos que recorrían el pasillo hasta llegar a un determinado lugar de la casa, que era donde se encontraba la niña. ¿Cuál podría ser la explicación de esto? La explicación de esto podría ser que ese espíritu que llevaba ese deseo de llegar a la casa para entregar esa muñeca que con tanta ilusión esperaba a la hija, finalmente se convirtió en algo que más allá del tiempo y del espacio, parecía que venía concretándose todos los días. Todos los días ese espíritu llegaba, abría esa puerta, transitaba por ese espacio y tal vez entregaba esa muñeca. Así,
de desconcertantes son de pronto los fenómenos que tienen que ver con las apariciones, con los fantasmas. Leyendas, realidad, visiones, viajes en el tiempo. Lo importante aquí es no lo que yo le diga, sino saber usted qué opina.